Hola amigos y bienvenidos a otro video en Rarísimo. Hoy vamos a hablar de John Wayne Gacy, que es un asesino serial de Estados Unidos bastante conocido. Y con todo eso no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer mágicamente por aquí. Y con todo eso comenzamos. Bien, vamos a hablar primero del contexto en donde nació John Wayne Gacy, cómo fue su infancia y su familia, básicamente para entender dónde podrían venir ciertos comportamientos, pero nunca para poder justificarlos. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Estados Unidos. Él era el segundo de 3 hijos y el único varón de su familia. Su madre se llamaba Marion Elian Robinson, quien era ama de casa, y pues era descrita como una mujer paciente y protectora que intentaba equilibrar el ambiente violento en su casa. Como les comenté, Gacy tenía 2 hermanas llamadas Joan y Karen, que crecieron junto con él presenciando el mismo comportamiento dominante, violento e impredecible de su padre. El padre de Gacy y sus hermanas se llamaba John Stanley Gacy y se desempeñaba como maquinista. También él era veterano de la Primera Guerra Mundial y debido a eso sufría de alcoholismo. Cuando John Stanley bebía, descargaba toda su frustración y toda su ira en contra de su hijo, llamándolo inútil, niño de mamá y estúpido. Cuando Marion intentaba proteger a su hijo, su esposo se enojaba demasiado y la situación empeoraba muchísimo. Cualquier muestra de afecto hacia John Wayne Gacy hacía que su padre entrara en ira y pues mencionara que no se lo merecía. Cuando Gacy cometía el mínimo error, su padre lo castigaba de la manera más severa posible con los objetos que tuviera en la mano. En ese contexto, Gacy desarrolló desde muy temprana edad una intensa necesidad de aprobación masculina, sobre todo de su parte, y la verdad es que esta aprobación casi nunca llegaba. Lamentablemente a los 9 años, Gacy fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia. Él decidió no denunciar esto que le había pasado porque tenía miedo de que su papá no le creyera, lo culpara y además lo castigara aún más. Este episodio lamentable de su vida marcó profundamente su desarrollo sexual y emocional, generándole una represión intensa. Además, durante su infancia, John Wayne Gacy tenía varios problemas de salud. Él sufría de obesidad siendo niño y pues eso le generó ser blanco de burlas en su colegio y también en su casa. Cuando él tenía 11 años sufrió un golpe bastante fuerte en la cabeza cuando un columpio le impactó directamente. Este accidente le generó un coágulo y desde ese entonces él sufrió de pérdidas de memoria. Hablando específicamente del golpe, este tipo de antecedentes suele mencionarse con mucha frecuencia en el análisis de asesinos seriales, no como una causa directa, sino como parte de un conjunto de factores de riesgo. En criminología hay una hipótesis llamada la triada de McDonald que plantea que ciertos comportamientos en la infancia suelen presentarse de manera recurrente en personas que desarrollan conductas violentas cuando son adultos. Esta triada incluye a la eneuresis nocturna, que básicamente es hacerse pipí en la cama luego de una edad en la que se puede considerar normal, la piromanía y la crueldad hacia los animales, que pues refleja básicamente una falta de empatía desde muy temprana edad. Bien, ahora que sabemos la teoría, es importante aclarar que la triada de McDonald no es una regla ni un diagnóstico y que no todas las personas que pues tienen algún tipo de este comportamiento se van a convertir en criminales o asesinos seriales. Esta hipótesis es utilizada por muchos especialistas como una herramienta para observar escenarios de estrés extremo, abuso, daño psicológico o entornos familiares disfuncionales. En el caso de Gacy, sus problemas de salud, el abuso sexual que sufrió, la violencia doméstica en su casa y las constantes humillaciones que él vivía forman un escenario que ayuda a entender cómo se fue construyendo una personalidad profundamente dañada desde la infancia. En la adolescencia, Gacy empezó a desarrollar comportamientos que más adelante se verían como señales de alarma. Él desarrolló una obsesión particular por la ropa interior femenina. En su casa, él tenía una bolsa llena de la ropa interior de su mamá, cosa que pues obviamente mantenía en secreto. También se dio a conocer que Gacy, junto a un amigo, acosó a una compañera del colegio.
Cuando este episodio se descubrió, en lugar de recibir algún tipo de orientación, lo único que provocó fue la ira de su padre, quien lo castigó de manera bastante severa. Podemos decir entonces que los años adolescentes de Gacy estuvieron marcados por una mezcla constante de miedo, vergüenza y frustración. En esa misma etapa, él decidió intentar escapar del entorno de violencia que vivía en su hogar, uniéndose a actividades comunitarias, clubes juveniles y también tomando trabajos esporádicos. A los 18 años, Gacy decidió mudarse a Las Vegas, en donde consiguió un empleo como trabajador de una funeraria. Allí él estuvo expuesto de manera directa y cotidiana al manejo de cadáveres. Él mismo confesó tiempo después que esa experiencia le había perturbado muchísimo. Se dio a conocer que en un episodio particularmente inquietante y bastante raro, Gacy llegó a abrir uno de los ataúdes que tenía a un adolescente y decidió acostarse a su lado. Él comentó que el miedo que sintió después de vivir esta experiencia hizo que decidiera mudarse de nuevo a Chicago de la noche a la mañana. A su regreso a su hogar a Chicago, Gacy tomó el control de su vida, por lo que decidió meterse a estudios de negocios y también encontró un trabajo más estable. Parecía ser que él había encontrado una forma de validación social que no dependía directamente de su padre. En 1964 se casó con Marlene Myers y luego de contraer matrimonio, ambos se mudaron a Iowa, en donde Gacy comenzó a administrar los restaurantes Kentucky Fried Chicken, que eran franquicias que le pertenecían a su suegro. Durante esa etapa, él era visto como un hombre trabajador, responsable y ambicioso. Participaba de las actividades comunitarias, había ascendido en la Cámara de Comercio local y se mostraba como un ciudadano ejemplar. Según un estudio citado por un profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Gacy presentaba graves problemas sexuales durante su matrimonio. Gacy tenía dificultades frecuentes para poder lograr una erección y las pocas veces que lo logró concibió a una hija. Durante esa etapa, él también vivió su primera experiencia homosexual, algo que vivió con mucha culpa y con mucho conflicto interno debido a la educación represiva que él había recibido. Luego de vivir esta experiencia, lejos de desaparecer, sus impulsos comenzaron a mostrarse de manera cada vez más peligrosa. Gacy comenzó a aprovecharse de su posición de poder como gerente para poder acercarse a jóvenes y adolescentes que trabajaban allí. Él se mostraba como un mentor o un jefe que los entendía, ofreciéndoles alcohol, consejos o favores para luego cruzar ciertos límites. El punto de quiebre llegó en 1968. Un adolescente de 15 años llamado Donald Burgess Jr. lo acusó de abuso sexual. Gacy obviamente negó todos los cargos e insistió a la policía a que le hagan una prueba del polígrafo porque él estaba convencidísimo de que iba a salir bien librado de eso. Obviamente el resultado fue adverso, ya que la máquina del polígrafo mostraba cómo él respondía de manera bastante fuerte cuando le preguntaban sobre lo ocurrido. Ante esta situación, Gacy tomó una decisión que en realidad lo empeoró todo. El 30 de agosto de ese mismo año, él convenció a uno de sus trabajadores, un joven de 18 años, para que pudiera atacar a Burgess con la esperanza de poder intimidarlo y que no testificara. Para esto, Gacy le ofreció $300 como recompensa. El joven accedió y planificó el ataque en un parque. Burgess en realidad se pudo defender, escapar y denunciar lo que había pasado a la policía. Cuando este joven fue detenido, terminó confesando que estaba actuando bajo las órdenes de Gacy. Debido a esto, la policía arrestó a Gacy y presentó cargos por conspiración e intimidación de testigos. El 12 de septiembre de ese mismo año, Gacy fue sometido a evaluaciones psiquiátricas de 17 días en el hospital de la Universidad de Iowa. Los especialistas concluyeron que Gacy padecía de un trastorno de personalidad antisocial, que era poco probable que se beneficiara de algún tipo de tratamiento terapéutico y que sus conflictos internos los iba a repetir constantemente por su patrón de conducta. Aún así determinaron que él era mentalmente competente para ser juzgado.
Eventualmente, Gacy se declaró culpable únicamente por el delito cometido contra Burgess, pero no aceptó el resto de los cargos. Él fue condenado a 10 años de prisión y ese mismo día su esposa Marlene se divorció de él y obtuvo la custodia total de su hija, por lo que pues no pudo volverla a ver el resto de su vida. A pesar de la gravedad de los hechos, Gacy fue liberado solamente 18 meses después por buena conducta en 1970. En la práctica, él estaba regresando a la sociedad con antecedentes por delitos sexuales y con un diagnóstico de personalidad antisocial. Tras su liberación, John Wayne Gacy regresó a vivir con su madre en Chicago. En ese momento, él pues tenía ciertas restricciones, como respetar un toque de queda, permanecer siempre vigilado y mantenerse empleado. Sin embargo, esas restricciones en realidad duraron bastante poco y durante ese periodo de tiempo comenzaron a haber señalamientos en su contra. El 12 de febrero de 1971, John Wayne Gacy fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente. En su declaración, este joven dijo que John lo había atraído a su automóvil y que luego lo había llevado a su casa, en donde lo intentó obligar a tener relaciones sexuales. Este caso llegó a instancias judiciales, pero fue archivado cuando el denunciante no se acercó a continuar con el proceso. Meses más tarde, el 22 de junio de 1971, Gacy fue arrestado y acusado de agresión sexual. Esto se dio porque un joven denunció que Gacy le había traído a su carro con una placa de sheriff, o sea, se estaba haciendo pasar por una persona con autoridad. Y una vez que este chico estuvo en el auto, Gacy le obligó a practicarle sexo oral. Este caso no avanzó y tampoco fue investigado como se debía, porque la denuncia se retiró, ya que este joven que lo había denunciado también había intentado extorsionar a Gacy. A pesar de estos antecedentes, la libertad condicional de Gacy terminó en octubre de 1971 sin que las autoridades del estado de Iowa supieran sobre estas denuncias. Eso quiere decir que John Wayne Gacy no tenía ningún tipo de restricción legal y estaba suelto en plaza para hacer lo que se le diera la gana. Hay que ser sinceros, igual estas restricciones legales que tenía no las cumplía, así que podríamos decir que básicamente quedó exactamente igual. Ese mismo año, él comenzó a trabajar como contratista y fundó su propia empresa llamada PDM Contractors. Este negocio le dio dos cosas súper importantes. Primero, estabilidad económica y segundo, le dio poder, que básicamente es el kit del modus operandi de Gacy. Él, al ser el dueño, podía despedir y contratar a quien se le diera la gana, y lo que hacía era aprovecharse de jóvenes y adolescentes con necesidades económicas para darles un trabajo rápido. Vamos a ver de aquí en adelante que la mayoría de las víctimas no tenía una familia que los respaldara y estaban usualmente en estado de vulnerabilidad. En 1972 conoció a Carol Hoff, que era una mujer divorciada con dos hijas pequeñas. Ese mismo año ellos se casaron y se mudaron a una casa en la 8213 West Somerdale Avenue, en el barrio de Norwood Park, Chicago. Durante esos mismos años, Gacy desarrolló una faceta que reforzó aún más su imagen pública. Él comenzó a actuar como payaso con los personajes de Pogo the Clown, que es el más conocido, y en menor medida con el personaje de Patches the Clown. En su faceta de payaso, John Wayne Gacy asistía a eventos comunitarios, participaba de fiestas infantiles y también iba a visitar hospitales. Gacy siempre sostuvo que él nunca utilizó su faceta como payaso para poder atraer a víctimas, sino que simplemente lo hacía para recordar una infancia que él no pudo vivir plenamente. Sin embargo, como les comenté, esta imagen de payaso bondadoso que se acercaba a los niños, que visitaba hospitales, sí le trajo una capa más de protección social, haciendo que fuera más difícil que la gente sospechara de él. Ese mismo año, el 3 de enero de 1972, Gacy cometió su primer asesinato confirmado. Según sabemos, él conoció a Timothy Jack McCoy, de 16 años, en la terminal Greyhound de Chicago. Gacy apuñaló a Timothy y ocultó su cuerpo en el sótano. En declaraciones posteriores comentó que ese momento le produjo una sensación que jamás había experimentado. También dijo que tras ese primer homicidio se dio cuenta que él podía quitarle la vida a las personas sin ser atrapado. Bien, hay que recordar que este crimen se dio en 1972. Sin embargo, en su momento no fue investigado ni vinculado a Gacy.
Hay que recordar también, como les comenté, que la mayoría de víctimas pues eran jóvenes en estado de vulnerabilidad, sin pues nadie que los buscara realmente, y este era el caso de Timothy, por lo que para las autoridades pues él pasó a ser un chico más que estaba desaparecido. En 1974 asesinó a un joven cuya identidad todavía no ha podido ser confirmada. Gacy en declaraciones posteriores mencionó que él puso el cuerpo de este chico en un armario antes de enterrarlo. Dijo que debido a filtraciones de fluidos corporales que mancharon la alfombra, comenzó a obstruir la boca de sus víctimas con tela para evitar que esto volviera a pasar. Años después, algunos vecinos relataron que ellos pudieron escuchar gritos o llantos que provenían de la casa de Gacy. Sin embargo, pensaban que se trataba pues de peleas domésticas y pues tenían un buen concepto de Gacy, por lo que en muchas ocasiones simplemente decidieron ignorar lo que escuchaban. En 1975, Gacy le confesó a Carol que era bisexual y también le dijo que ellos no volverían a tener ningún tipo de relaciones íntimas. Podríamos decir que esa fue la primera ruptura emocional entre ambos. Con el paso de los meses, Carol empezó a notar comportamientos cada vez más inquietantes de su todavía esposo. Empezó a encontrar en su casa identificaciones, objetos personales y billeteras de jóvenes que no pertenecían a la familia. Cuando ella confrontó a Gacy, pues pidiéndole una explicación sobre estas cosas, él le dijo que no era asunto suyo. Ese mismo año, Carol solicitó el divorcio, pero continuaron viviendo juntos un par de meses más. Desde que Carol se mudó de su casa junto a sus hijas, el comportamiento de Gacy se intensificó de manera alarmante. Él comenzó a atraer a jóvenes ofreciéndoles trabajo, dinero o transporte. Con el tiempo, Gacy desarrolló un método de control psicológico. Utilizaba juegos, bromas o supuestos trucos para reducir el nivel de resistencia de sus víctimas. Una vez que los jóvenes quedaban indefensos, Gacy los torturaba, abusaba de ellos para luego pues quitarles la vida. Posteriormente ocultaba sus cuerpos en su misma casa. Para esto él utilizaba el espacio de acceso bajo su casa, que era un espacio bastante estrecho y poco visible. Para intentar cubrir el tema de los olores y también para poder acelerar el proceso de descomposición de los cadáveres, él echaba cal en esta zona. Durante este periodo de tiempo, Gacy le quitó la vida a una de sus víctimas más jóvenes confirmadas hasta la fecha, porque hay que recordar que aún hay restos que no han sido identificados. En este caso estamos hablando de Samuel Dodd Stapleton, que tenía apenas 14 años cuando desapareció en mayo de 1976. Se presume que Gacy se acercó a él ofreciéndole trabajo o algún tipo de favor. En abril de 1976, Gacy secuestró y le quitó la vida a Darrell Sampson, que era un joven de 18 años que fue visto por última vez en Chicago. Él fue enterrado debajo del comedor de Gacy. A partir de ese momento, los asesinatos fueron aún más frecuentes. En junio de 1976 acabó con la vida de Michael Bonin y pocos días después terminó con la vida de William Carroll, que solo tenía 16 años y fue enterrado en una fosa común. Entre junio y agosto de 1976 hubieron al menos 4 asesinatos, todos de jóvenes de entre 16 y 17 años. En diciembre de 1976 desapareció Gregory Kotick, de 17 años, que era empleado de la empresa PDM Contractors, que pues era la empresa de Gacy. Antes de desaparecer, él le había contado a su familia que Gacy le había pedido cavar unas zanjas en su casa en busca de unas tuberías de drenaje. Cuando él desapareció, su padre y su hermana mayor intentaron buscarlo y lograron comunicarse con Gacy para preguntarle si quizás él sabía algo sobre Gregory. Para esto, Gacy les respondió que en realidad Gregory había escapado de manera voluntaria y que había llegado a enviarle un mensaje que este luego había borrado. Para ese momento, el espacio bajo su casa comenzaba a llenarse, por lo que Gacy admitió años más tarde que él empezó a deshacerse de los cuerpos, arrojándolos desde un puente hacia el río Des Plaines. En general, lo más perturbador de este caso es que Gacy seguía manteniendo su fachada de ciudadano ejemplar con el resto de las personas. Mientras todo lo que les conté estaba pasando, él seguía trabajando, seguía yendo a eventos y seguía socializando. Mientras tanto, el número de jóvenes que desaparecía comenzaba a incrementar sin que nadie encontrara una conexión real entre ellos.
En diciembre de 1977, John Wayne Gacy atacó a Robert Donnelly, que tenía 19 años. Para hacerlo, Gacy lo interceptó en una parada de autobús y con su arma lo obligó a subirse a su auto. Luego de esto, Gacy llevó a Donnelly a su casa, en donde lo retuvo durante varias horas. Durante ese tiempo, Gacy lo sometió a actos violentos y humillantes. Donnelly llegó a relatar que el dolor que sentía era tanto que pues le llegó a pedir a Gacy que acabara con su vida, y pues este le respondió que estaba a punto de hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, lo dejó ir con vida. Después de varias horas, Gacy llevó a Donnelly hasta su lugar de trabajo y antes de dejarlo ir le dijo que si él presentaba alguna denuncia, nadie le iba a creer. Eventualmente, pues Donnelly sí presentó una denuncia y en enero de 1978 los policías interrogaron a John Wayne Gacy. Este les dijo que en realidad él había mantenido una relación tipo sadomasoquista con Donnelly y que todo había sido consensuado. Sin embargo, el conflicto estaba en que no habían llegado a un acuerdo económico. Para ese entonces la policía pues decidió creer en lo que decía Gacy y la investigación quedó ahí, o sea, él quedó libre una vez más. El 21 de marzo de 1978, Gacy volvió a actuar. Él conoció a Jeffrey Rignall, de 26 años, y lo convenció de subirse a su auto para fumar. Una vez que pues Jeffrey estuvo ahí, Gacy utilizó cloroformo para dejarlo inconsciente. Durante el trayecto, Jeffrey despertó brevemente y pudo reconocer ciertas calles antes de volver a quedarse inconsciente. Cuando volvió a despertar, él ya se encontraba en la casa de Gacy, en donde este abusó sexualmente de él y lo torturó por horas. Luego de esto, Gacy decidió pues dejarlo abandonado e inconsciente en el Parque Lincoln de Chicago. Jeffrey pues logró sobrevivir, pero le quedaron secuelas psicológicas y físicas. Cuando Jeffrey se encontraba un poco más recuperado, acudió a la policía para poner la denuncia y también para dar detalles clave. Él había reconocido el automóvil Oldsmobile Delta 88 que conducía Gacy, también había reconocido las calles y había descrito a su atacante como una persona corpulenta. Sin embargo, para ese tiempo, que eran básicamente finales de los 70, comienzos de los 80, habían muchos prejuicios en contra de la comunidad LGTBIQ. Y pues Jeffrey era un hombre abiertamente bisexual. Es por eso que la policía decidió no aceptar su denuncia y no hacerles investigaciones debidas. Ante la falta de respuesta de la policía, Jeffrey y dos amigos decidieron buscar por su cuenta el Oldsmobile Delta 88 de Gacy. Eventualmente dieron con él y lo siguieron hasta una casa que pues era la casa de John Wayne Gacy. Recién entonces la policía obtuvo una orden de arresto por agresión. Gacy fue detenido el 15 de julio de 1978, pero realmente este hecho quedó ahí. La policía no hizo una investigación, no revisó su casa y no conectó lo que había pasado con la desaparición de otros jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? Una vez más, Gacy quedó en libertad. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. En la tarde del 11 de diciembre de 1978, John Wayne Gacy fue a una farmacia para hablar sobre una posible remodelación con el dueño. Mientras hablaban, Gacy notó la presencia de Robert Peace, que era un joven de 15 años que trabajaba en ese lugar. Durante la conversación, Gacy mencionó que pues en su empresa solían contratar adolescentes y que les pagaban $5 la hora, que era básicamente el doble de lo que ganaba Robert en la farmacia. Este comentario no fue hecho al azar, su objetivo era pues llamar la atención de Robert y lo terminó logrando. Poco tiempo después, la mamá de Robert se acercó a este lugar para recoger a su hijo y para que pudieran celebrar su cumpleaños en familia. Robert le pidió unos minutos y le dijo que un contratista había hablado con él acerca de un trabajo y que pues él estaba interesado en esto. Robert salió de la farmacia a las 9 de la noche con la promesa de que iba a regresar pronto, pero lamentablemente esto no sucedió. Según las confesiones posteriores de Gacy, él llevó a Robert a su casa esa misma noche. Cuando llegaron, dice que pues entablaron una conversación normal y que pues él le llegó a preguntar a Robert qué no haría por dinero. Robert le respondió que a él no le importaba trabajar duro y a partir de eso Gacy comenzó a hacerle ciertas insinuaciones. Luego le convenció de ponerse unas esposas para mostrarle un truco y una vez que pues Robert aceptó y las tuvo puestas, la situación cambió
drásticamente. Gacy le dijo a Robert que lo iba a violar y que no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Gacy admitió también que mientras Robert agonizaba en el piso, él respondió una llamada telefónica de negocio y la tuvo con total normalidad, demostrando la crueldad que tenía. Lamentablemente, Robert Peace fue asesinado pasadas las 10 de la noche. La diferencia con otros casos es que Robert sí tenía una familia que se preocupaba por él y que lo esperaba en casa. Cuando él no regresó, lo primero que hicieron fue poner una denuncia por desaparición. Este caso llegó a las manos del teniente Joseph Kosenkak, que pues tenía un hijo que iba a la misma escuela que Robert. Es por eso que la teoría de que supuestamente había escapado por voluntad propia simplemente no le parecía viable. Al revisar los antecedentes se dieron cuenta que Gacy ya había sido condenado por un delito en contra de un menor en Iowa y que tenía otra denuncia pendiente en Chicago. Con esa información, 2 policías se acercaron a su casa el 12 de diciembre. Gacy aseguró que solamente había hablado brevemente con 2 jóvenes mientras se encontraba en la farmacia. Dijo también que él volvió horas más tarde porque pues le habían avisado que se había olvidado su agenda en este lugar. Sin embargo, el dueño de la farmacia desmintió esto y le dijo a la policía que esa llamada jamás se había dado. Cuando Gacy fue citado a declarar, él llegó con la ropa cubierta de barro y dijo que pues había sufrido un accidente automovilístico. Lo que hizo también fue negar cualquier tipo de implicación en la desaparición de Robert. Sin embargo, lo que decía se iba haciendo cada vez más débil y se comenzaban a notar cada vez más inconsistencias. El 13 de diciembre de 1978, la policía obtuvo una orden para registrar su vivienda. Durante la inspección se encontraron ciertos objetos que llamaron bastante la atención. Entre ellos encontraron esposas, material explícito, identificaciones de jóvenes, ropa interior que pues no coincidía con la talla de Gacy y también un anillo con las iniciales JAC que luego pues sería clave para vincular a Gacy con otros casos de desaparición. En la cocina pudieron hallar un recibo de la farmacia que luego se pudo comprobar había quedado en la casaca de Robert. Tras el registro de su casa, John Wayne Gacy quedó bajo vigilancia permanente. 2 equipos policiales se turnaban para seguirlo día y noche. Lejos de mostrarse nervioso, Gacy comenzó a invitarlos a desayunar, a almorzar y a cenar. Esto en realidad no lo hacía para congraciarse con ellos, sino que pues él estaba buscando algún tipo de información de cómo avanzaba el caso. Sin embargo, mientras pasaban los días, el comportamiento de Gacy comenzó a hacerse cada vez más raro. Los policías notaron que este comenzó a verse más desaliñado, a dormir poco, a beber muchísimo más y a mostrarse más tenso. Durante una de estas comidas, Gacy dijo un comentario que a los agentes les llamó bastante la atención. Gacy les dijo que los payasos siempre se salían con la suya. Mientras la investigación seguía, el recibo de la farmacia que encontraron en la casa de Gacy fue rastreado hasta Kim Byers, que era el compañero de Robert. Él dijo que ese día él había utilizado la casaca de Robert mientras estaban trabajando y que luego se le había devuelto y es por eso que ese recibo de la farmacia había quedado en la casaca. Esto probaba algo súper importante y es que Robert y Gacy sí se habían visto ese día y sí habían tenido contacto. El auto de Gacy también fue investigado a profundidad y durante esa investigación se hallaron fibras que podían pertenecer a cabello humano. Además, se utilizaron perros entrenados para el rastreo. Uno de estos perros reaccionó de manera bastante clara cuando olió el asiento de copiloto del vehículo personal de Gacy. Según su guía, esta reacción indicaba la presencia previa de un cuerpo sin vida en ese lugar. Ese mismo día, Michael Rossi, un empleado de PDM Contractors, fue investigado por la policía. Él les contó que en el verano de 1977, Gacy le había ordenado vaciar varias bolsas de cal en el espacio debajo de su casa. También dijo que le había obligado a hacer zanjas en zonas específicas de la casa y que Gacy había sido muy enfático en que no podía desviarse ni un centímetro de las zonas en las que él le había indicado. Cuando la policía le preguntó dónde creía que podía estar Robert Peace, él le mencionó que buscaran debajo del espacio de la casa. La noche del 20 de diciembre, John Wayne Gacy se acercó a las oficinas de sus abogados en Park Ridge. Cuando llegó,
tomó un periódico que pues tenía como portada la desaparición de Robert Peace y mirando a sus abogados les dijo que ese chico estaba muerto y que había arrojado su cuerpo en un río. Luego mencionó que él había sido juez, jurado y verdugo de muchas personas y dijo que algunos de sus cuerpos se encontraban en su casa y que otros también habían sido abandonados en un río. A la mañana siguiente, el 21 de diciembre, la policía obtuvo una segunda orden de registro, pero esta vez para buscar específicamente en la zona mencionada por Michael Ross. Cuando los técnicos llegaron se dieron cuenta que este espacio había sido inundado. El propio Gacy había desconectado las bombas de drenaje para intentar de alguna manera desesperada cubrir sus rastros. Una vez que los técnicos resolvieron el imprevisto con el que se toparon, empezaron a buscar y encontraron varios restos humanos en avanzado estado de descomposición. Para esto, Gacy sabía lo que estaba pasando y pues sabía que lo iban a arrestar, por lo que le dijo a los oficiales que él quería aclarar las cosas. En la madrugada del 22 de diciembre, él junto a sus abogados le confesó a la policía que había acabado con la vida de al menos 30 jóvenes. Les dijo que todos ellos habían entrado de manera voluntaria a su casa. Gacy también reconoció que él había cavado algunas fosas, pero dijo que otras habían sido preparadas por empleados. Cuando le preguntaron sobre Robert Peace, Gacy confesó que él lo había llevado a su casa el 11 de diciembre y que había dormido con su cadáver antes de deshacerse de él en el río Des Plaines. Para facilitar el trabajo de los investigadores, Gacy hizo un tipo de plano en donde señalaba los lugares en donde estaban enterrados los cuerpos. Específicamente de esa zona pudieron recuperarse 26 restos. Otros más fueron encontrados en distintas zonas de la casa y en el río. En abril de 1979, la casa ubicada en la 8213 West Summerdale Avenue fue demolida totalmente. En esta casa se encontraron la mayoría de los cuerpos y esta demolición básicamente fue para que nadie pudiera glorificar lo que había hecho John Wayne Gacy. Y igual nos vamos a dar cuenta más adelante que terminó pasando. El 6 de febrero de 1980, John Wayne Gacy fue llevado a juicio acusado formalmente del asesinato de 33 personas. Creo que está de más decir que la evidencia en el caso de Gacy era abrumadora. Habían testimonios de sobrevivientes, teníamos también el testimonio del propio Gacy. Objetos personales de las víctimas se habían encontrado en su casa y por último, y lo más escandaloso por decirlo así, se encontraron también los restos de estas personas en su casa. O sea, no había manera alguna de que él pudiera negar lo que había pasado. Sin embargo, durante el proceso, la defensa de Gacy intentó plantear que él tenía trastornos mentales severos y que en el momento de los hechos él no podía diferenciar entre el bien y el mal. Incluso ellos llegaron a sugerir que alguna de las muertes podrían haber sido accidentes por la práctica de la asfixia erótica. Los especialistas que evaluaron a Gacy concluyeron que él sí era plenamente consciente de la naturaleza de sus actos y que estaba totalmente capacitado para enfrentar un juicio. Además, varios testigos declararon cómo Gacy organizaba, planeaba y ejecutaba sus acciones. Con todo eso, este asunto de la incapacidad mental se cayó totalmente. El 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. Él fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y a múltiples penas de muerte. Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte, que básicamente es un espacio en las cárceles en donde se encuentran todos los sentenciados a pena de muerte. Durante ese tiempo se dedicó a pintar al óleo, específicamente figuras de payaso, porque él decía que estos personajes eran su alter ego. Como les dije, el objetivo de demoler la casa en donde habían encontrado todos estos restos, en donde John Wayne Gacy había cometido todos estos crímenes, era básicamente para que nadie pudiera glorificar sus acciones. Sin embargo, el cineasta John Waters decidió adquirir una de las pinturas de John Wayne Gacy y colgarlas en su sala, según él, para incomodar a las personas que lo veían. Músicos como Gigi Allen y Danny Field también llegaron a intercambiar correspondencia con Gacy y a comprar ciertas pinturas que él realizaba. A lo largo de los años, el equipo legal de Gacy presentó varias apelaciones que fueron rechazadas en su momento. Gacy también ofrecía entrevistas en donde se contradecía usualmente. En algunas entrevistas él asumía totalmente su responsabilidad en los actos que había cometido. En otras entrevistas él decía que era culpa de sus empleados
y en otras mencionaba que su rol había sido realmente mínimo. Finalmente, la vida de John Wayne Gacy terminó el 10 de mayo de 1994 mediante la inyección letal. En el año 2010 este caso se volvió a abrir, pero desde el lado forense. 8 cuerpos que hasta el momento no habían podido ser identificados fueron exhumados con el objetivo de aplicarles técnicas modernas de análisis genético. Gracias a eso se le pudo poner nombre a algunas de las víctimas. La víctima identificada como número 19 le correspondía a William George Vann. En 2017 se confirmó que la víctima número 24 realmente era James Byron Hackenson. Finalmente, en el año 2021, los análisis permitieron identificar a otra de las víctimas de Gacy llamada Wayne Alexander. A pesar de estos avances, hasta la actualidad todavía hay 5 víctimas que no han podido ser identificadas, o sea, todavía hay 5 familias que no tienen idea de lo que le pasó a sus seres queridos. Y bueno amigos, eso es todo por el caso de hoy. Ha sido un caso larguísimo porque pues este hombre estuvo muchos años haciendo fechorías. Pero pues bueno, dejen sus comentarios que los voy a estar leyendo y nos vemos en otro video. Bye.